bienvenido. El día de hoy estaremos hablando de inteligencia artificial, especialmente cómo utilizarla para hacer publicidad como agente de bienes raíces. Te voy a dar los tips y tricks que estoy utilizando últimamente para que lo utilices dependiendo y lo pongas en pie. Ya no tienes que romperte la cabeza. Muchos de los problemas que tenemos como agentes de bienes raíces es que tenemos mucho sombrero. Tenemos que ser el Transaction Coordinator, tenemos que ser el Listing Agent, tenemos que ser el Buyer Agent, tenemos que ser el psicólogo de ese cliente tan especial que no ha tocado, tenemos que ser el consejero matrimonial y también tenemos que ser el que crea contenido. Y es uno de los mayores problemas que tenemos porque son muchas cosas y muchas veces el cerebro lo tenemos en blanco y no sabemos qué hacer. Entonces el día de hoy yo te voy a presentar una herramienta que ya tengo algunos meses utilizándola. Es excepcional sin importar la industria. Se llama ChatGPT. Y te voy a mostrar cómo yo estoy utilizando ChatGPT para mis cuentas, especialmente cómo utilizo ChatGPT para crear contenido para mis redes sociales. Ya no es matarme la cabeza y decir, Dios, ¿qué voy a hablar esta semana? ¿Qué voy a escribir? ¿Qué voy a hacer? Ahora es mucho más fácil porque a través de esta herramienta me permite darme todo el contenido, ideas, y de esa forma es mucho más fácil y más rápido. Ahora, ¿qué es ChatGPT? ChatGPT es un modelo de lenguaje natural desarrollado por OpenAI que utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático para generar textos coherentes, oigan esto, texto coherente y relevante en respuesta a una entrada de data dada. Es decir, vamos a hablarlo en español. Yo le pongo al ChatGPT, escríbeme un diálogo o escríbeme un texto para un anuncio de Facebook para una casa que estoy vendiendo en Davenport. Y ChatGPT me genera toda la data de forma inteligente que me ayuda con el CEO para ese post que estoy haciendo. Ahora, este modelo es capaz de entender y generar textos en diferentes idiomas. No te puedes cohibir si estás en español, si quieres hacer información en español, la puedes hacer. Si quieres hacerla en inglés, también puedes generar información en inglés, en francés, en cualquier idioma, gracias a su capacidad de analizar grandes cantidades de datos y aprende de los patrones. ChatGPT va aprendiendo según tú vas creando y pidiéndole cosas. Algo sí que aprendí es que tienes que ser bien específico en lo que tú quieres para que tengas éxito. Esta aplicación se ha utilizado de diversas maneras, incluyendo como un asistente virtual. Lo puedes utilizar para un chatbot. Un chatbot es cuando tú entras a una página, por ejemplo, de Facebook, que te vas a los mensajes y tú quieres empezar a hablar con esa compañía. Tú escribes, hola, me interesa tu producto, y te va dando una serie de información donde tú vas llenando y es como si estuvieras hablando con una persona, pero en realidad estás hablando con un chatbot. Te da recomendaciones, generar texto, hasta puedes crear libros con esta aplicación. Sumamente fácil de utilizar y los beneficios de utilizarlo, y te voy a decir por qué yo lo estoy utilizando. Primero, para el ahorro de tiempo. Puedes generar gran cantidad de contenido de una forma rápida y eficiente. Puedes personalizar tu contenido, ya sea que tú quieras adaptarlo a tu forma de hablar, tú quieras adaptarlo, por ejemplo, a un tipo en específico de cliente, y puedes personalizar tu contenido dependiendo del objetivo, del blanco de público al que quieres llegar. También tiene mayor eficacia porque te permite generar contenido que corresponde específicamente a la necesidad del público. Si estás creando contenido para buyers, por ponerlo así, tú puedes fácilmente especificarle el tipo de contenido y cómo tú quieres llevarlo. Si tú, por ejemplo, te gusta hablar en primera persona, en tercera persona, tú puedes decirle, ok, háblame de esta forma y créame este tipo de contenido. Y eso lo vamos a ver el día de hoy. Reducción de costos, ya no tienes que pagarle a una persona adicional para que te cree contenido. Ya tú mismo te sientas y puedes crear tu contenido. Muchas veces, y me ha pasado, yo le pagaba a personas para que me creen información y contenido porque no tenía tiempo, a pesar de que es una de mis especialidades, a veces el tiempo no me da y aprendí a delegar. Entonces tienes que pagarle a otra persona para que te cree contenido para tu negocio. Ya no tienes que hacerlo. La escalabilidad, puedes generar grandes cantidades de contenido de alta calidad de manera consistente. Uno de los mayores problemas que tenemos es que a veces no somos consistentes porque tenemos mucho afán por el día a día, y con esta aplicación sí podemos lograrle. Además de la variedad de contenido, ya tú decides, ok, yo voy a hacer un blog para primeros compradores que quieran comprar casas nuevas. Tú puedes crear variedad de contenido, simplemente dándole las pautas que tú quieres llevar, lo puedes hacer. Además de descripciones detalladas. Ahora los videos que yo hago, simplemente le digo que me dé una descripción detallada del video que voy a pautar con los hashtags o con los tags que es para YouTube. Y de esa forma me crea todo lo que necesito y no me tengo que estresar pensando que voy a buscar o utilizar una herramienta adicional para ello.
Entonces, ya vimos la parte teórica, ahora vamos para la parte práctica. Si quieren tomarle un screenshot a esta página, porque ese URL que ustedes ven ahí es el que van a utilizar para poder eh, entrar a la página de ChatGPT. ChatGPT tienen que crearse una cuenta, es bien sencillo. Yo la creé con mi cuenta de Gmail. Voy a entrar acá, a ver si pueden. Yo la creé con mi cuenta de Gmail. Tú entras a la cuenta de Gmail, pones tu información y de una vez puedes empezar a trabajar con ChatGPT. Entonces, yo lo voy a presentar a ustedes qué es ChatGPT. Esta es ChatGPT, como pueden ver, bien sencilla. Tú puedes empezar a escribir. Entonces, el día de hoy vamos a hacer rapidito, vamos a empezar a hacer el contenido de un mes o vamos a poner de una semana de tips para vender tu casa. Vamos a hacer así. Miren qué fácil. Yo vengo aquí y digo, en español lo voy a hacer esta vez. Escríbeme 7 consejos para primeros compradores de casas, vamos a poner viviendas, en la Florida. Le damos enter. Algo importante, miren cómo ya está empezando a generar. Mírenlo ahí donde lo está escribiendo. Miren qué rápido. Miren, ahí están mis consejos. Ahí están. Miren qué rápido ya lo está escribiendo. No tengo que pensar. No tengo que romperme la cabeza diciendo que voy a poner. Por ejemplo, si yo quiero dedicarme a sellers, ahora vamos a hacer eso para que termine de generar los tips. Miren qué fácil, ahí lo tengo. Ahí ya voy por miren ahí mis 7 consejos listos. Entonces, vamos a suponer que estos consejos los voy a poner en YouTube, en Facebook. Te digo ahora mismo, escríbeme los hashtags para estos consejos para publicarlos en mi página de Facebook. Y le damos enter y mírenlo ahí como ya empieza a pensar y va a empezar a crear de una vez contenido para lo que es mi página. Algo importante, yo en mi caso, como lo uso mucho, me creé 3 cuentas porque a veces está tan saturado que con una de las cuentas no puedo entrar. Por ejemplo, el día de hoy abrí mis otras 2 cuentas antes que esta y no me permitió entrar, pero con esta pude entrar. Así que yo, en mi caso yo tengo 3 cuentas que así me ayudaron. Miren cómo ya empezó a crear contenido. Yo no tuve que romperme la cabeza, irme a otro sitio a buscar los hashtags que voy a utilizar. Entonces, me crea toda la información que necesito. Mírenlo ahí cómo empezó a crear los hashtags que voy a colocar en estos textos. Mírenlo ahí dónde está. Y así te lo va creando. Entonces, lo que vamos a utilizar después que hagamos la siguiente parte, vamos a crear contenido inteligente. Y ustedes van a ver qué fácil, en cuestión de minutos, podemos crear contenido, pero podemos crear contenido para nuestra página de Facebook, de Real Estate, o si quiero puedo ponerlo en YouTube, o si quiero ponerlo en Instagram, sumamente fácil. Y esto es en cuestión de minutos. No tienes ya que volverte loca pensando dónde voy a conseguir información, tengo que irme a la página de otro realtor a ver qué está haciendo, cómo voy a conseguir datos importantes. Aquí bien fácil. Por ejemplo, yo le voy a decir ahora que me escríbeme 10, vamos a poner 7, perdón, 7 consejos para vender mi casa en la Florida Central con sus vamos a hacerlo ahora, hashtags. Estoy pidiendo los hashtags, ustedes saben que los hashtags son estas cositas que te ayudan a que el sistema y el algoritmo te encuentre y te quiera un poquito más. Entonces, ahora fíjense cómo ya está pensando, ahí empecé a escribir. Miren qué rápido. ¿Ven? Aquí yo sentadita, miren cómo me está creando contenido. Para toda la semana ya voy a tener contenido. Miren qué rápido. Y esto es sin utilizar la cabeza, sin tener que buscar, sin tener que pagarle a otra persona. Normal, y tú que tienes otro tipo de negocio, puedes utilizarlo para tu negocio, para crear contenido. Por ejemplo, yo sé que tienes lo de belleza. Puedes crear tips para belleza y de una vez puedes colocar el link de la marca o la foto de ese pintalabio, por ejemplo, que tanto me gusta.
o tips para cuidar tu pintalabios o cuándo vender tu pintalabio. En este caso, ahora yo voy a poner, miren otra cosa, escríbeme una carta para vendedores, cuando se le ha expirado el listing y deseo conseguir una cita para hacerle una presentación de mis servicios como agente de bienes raíces y poder ayudarlo a que se venda esa propiedad. Si cometen un error, no se preocupe, que yo... Una cosa es ChatGPT es que puede leer, aunque cometas un error, ellos siguen leyendo. Mira cómo empieza a escribirme la carta para poder enviarla a las personas que tienen Spire Listing. Si quiero hacerlo en inglés, que sé que tengo algunas personas que prefieren en inglés, es lo mismo. Yo simplemente lo escribo, le puedo escribir cualquier cosa y me lo hace. Esperar acá. Miren ahí donde está mi carta para yo mandarle a la gente que tiene Spire Listing. Ahí está, lista. Si quiero, le puedo modificar, le puedo cambiar algo, pero ya el contenido en sí que yo necesito, ya lo creo. Si no me gusta, si no me siento bien, puedo decirle que me la reescriba y él vuelve y te reescribe hasta que tú consigues algo que es lo que realmente tú deseas. Si, por ejemplo, tú quieres en inglés, puedes decir, write me 5 tips on how to sell my home with my home. Vamos a dejarlo hasta ahí para que sea más rápido. Mírenlo cómo está ahora en inglés, escribiendo los tips. Y no me tuve que volver loca buscando, preguntando, mirando otras páginas, buscando información. Miren cómo ya me lo está creando los tips. Miren qué fácil, ahí está. Ahí están mis 5 tips de lo que yo quiero hacer. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte más interesante, que eso es lo que yo quería combinarlo, enseñarles cómo yo lo estoy haciendo, cómo yo estoy utilizando esta aplicación para poder trabajarla. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, voy a crear en Excel, ya sea que usen Google Docs o pueden utilizar Excel, yo voy a buscar los tips que están acá, estos primeros tips, y lo voy a copiar en un documento de Excel. Voy a pasarlo por ahora, no me voy a pasar 4, para darme rápido. Y Facebook post, Facebook, vamos a buscar post, vamos a coger el square, el que más les guste a ustedes. Vamos a suponer que mi favorito ahora mismo sea, vamos a coger uno que sea uno bonito por acá. Voy a coger este mientras tanto, o este me gusta más. Vamos a darle customize, que vamos a cambiar la foto de aquí por una que tenga que ver con real estate. Vamos a buscar acá, foto, vamos a buscar una casa, home. Vamos a poner mientras tanto esta. Recuerden que esto es para que ustedes vean. Entonces, vamos a poner aquí mi nombre. Elizabeth Sowell. Recuérdense que la ley dice que tengo que poner el logo de la compañía y eso es por el GDPR. Todo lo que sea información, tengo que poner el logo de la compañía y tengo que poner un número de teléfono donde las personas puedan contactarme. Y eso es por ley del GDPR 407-430-529. Ponerlo aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Le voy a decir a Canva, aquí abajo, miren, nos dice Bulk Create, no sé si lo pueden ver aquí abajo, Bulk Create, le van a dar acá. Si no lo encuentran, vienen aquí a las apps donde dice Apps, aplicaciones, y lo buscan acá y aparece. Como ya yo lo he usado anteriormente, simplemente busco aquí Bulk Create. Cuando voy a Bulk Create, le digo que me suba lo que ya yo hice, el documento, lo voy a buscar. Desktop, le doy aquí y ya lo tengo. Entonces me va a decir, ok, busca un agente inmobiliario. Lo que yo voy a hacer es que donde yo quiero cambiarlo, le voy a dar right click al texto, le voy a decir que lo conecte con la data y voy a pedir que con qué data. Yo quiero que sea con la número 1 y aquí le voy a poner el título. Tips
para comprar casa, por poner un ejemplo. Entonces, cuando yo le doy continuar, lo que me va a hacer Canva es que me va a crear, fíjense, fíjense como no tengo un solo diseño, ¿verdad? Ahora mismo tengo un solo diseño, no tengo más diseño que uno solo. Cuando le doy generar, si yo tengo 100, si tengo en mi Excel 100 tips, Canva me va a generar 100 imágenes listas con el texto. Si tengo 3, como ahora, porque nada más traje 3, Canva me va a generar 100 imágenes. Miren cómo le doy dándole generar 3 páginas, porque nada más tengo 3 textos, le doy aquí, y automáticamente, miren cómo tengo mis manos tranquilas, miren, fíjense, aquí Canva me empezó a generar las imágenes. Okay. Se fija, me va creando los textos, miren cómo ya tengo todo. Y de aquí, simplemente le doy share. Si tengo mi Canva Pro, lo conecto directamente con mi Facebook. Si no, yo utilizo la aplicación Metricool. Mi post se hagan diarios sin yo tener que estar en la computadora todo el tiempo. Y todo esto es con la inteligencia artificial que me permite crear contenido. Si yo quiero hacer un blog, por ejemplo, para mi página de Facebook, si yo entro a mi página de Facebook, yo le puedo pedir a ChatGPT que me escriba todo lo que tiene que ver con ese blog, so que todos los días puedo estar escribiendo, bueno, puede ChatGPT estar escribiendo para mi página de real estate contenido al día. Si quiero, por ejemplo, escribir, que me haga escríbeme un blog de 300, miren qué fácil, palabras sobre el préstamo FHA. Entonces, ChatGPT empieza a escribirme, miren ahí donde empieza a escribirme toda la información sobre el blog, sobre lo que es el FHA, y me describe todo lo que tiene que ver para yo poder colocarlo en mi página de Facebook. Ya sea que yo busque la fotografía en Pexel, que es una página que ustedes conocen, que lo hemos utilizado anteriormente. Pueden utilizar Pexel para buscar la fotografía, no tienen copyright, no tienen que tener el problema de que le den una demanda porque están utilizando una foto de las redes sociales. O Pixabay es otro sitio que pueden utilizar para buscar fotografía. Entonces, si yo hago esto, entonces, lo que iba a hacer ahora es que voy a tomar toda esta información sobre lo que es el FHA y vamos a llevarlo a mi página de real estate ahora. Esta es mi página de real estate. Yo simplemente lo que voy a hacer ahora es que voy a venir aquí, voy a pegar el texto, voy a buscar una fotografía aquí, puedo buscar Pixabay, aquí se escribe así Pixabay, aquí está Pixabay, voy a buscar una fotografía de, vamos a ponerlo, a ver si aparece. Puedo buscar una fotografía que tenga que ver con préstamo, vamos a poner esta que está aprobado. Vamos a bajarla. Yo tengo un Mac, con Mac no tienes que drag and drop, o vienes aquí y le dices free download, puedes tomar el tamaño, puedes bajarla como PD, como PNG, o la puedes bajar como JPG. Vuelvo a mi Facebook, busco la imagen que acabo de bajar. Vamos a buscarla acá. Vamos a subirla. Miren cómo está la imagen. Aquí tengo el texto. Le voy a pedir a ChatGPT que me haga los hashtags. Escríbeme los hashtags para este blog sobre FHA. Entonces, ChatGPT me va a escribir ahora los hashtags que voy a poner en este blog que tengo para que entonces más personas lo vean. Yo lo estoy escribiendo y aquí está. Vamos a cogerlo. Le estoy copiando. Yo prefiero utilizar Chrome para utilizar la aplicación de ChatGPT que Safari. Safari yo tengo todas mis redes sociales, pero fíjense ahí cómo ya está. Le damos postear. No voy a poner ningún botón. Y de esta manera puedo tener contenido todos los días sin tener que romperme la cabeza. Si ahora mismo sale un préstamo nuevo, si sale información, míralo ahí donde está. Ya el que entre a mi página de Elizabeth Dower de Real Estate va a encontrar información sobre todo lo que tiene que ver el programa. Si yo quiero dar información sobre cómo ahorrar, puedo colocar igual, puedo venir a ChatGPT y puedo incluso coger, que es lo que yo hago mayormente, yo cojo un día a la semana y le pido a él que me escriba diferentes blogs, diferente información, diferentes tips, y de ahí se hace todo luego se pasa a Canva y de ahí se hace todo el contenido que necesito. Puedo decirle, escríbeme
vamos a poner blog de 200 palabras sobre cómo ahorrar para comprar mi casa. Vamos a darle enter. Y él va a empezar a escribir sobre esto. So, ya no tienes que pensar, sentarte, utilizar la inteligencia artificial para el provecho. Si ya está, hasta ahora la aplicación es gratis. No tienen que pagar adicional. No tienen que tener alguien que te esté haciendo, porque ustedes saben usar Canva, que es bien fácil. Simplemente es colocar la información, buscar el nicho que tú quieres crear. Si tu nicho es, por ejemplo, veterano, puedes crear blog o información para veteranos y empezar a ponerla. De esa forma, tu página va a estar en movimiento todos los días. Todo el tiempo vas a tener información sobre lo que es real estate. Aquí está creándome el próximo blog, míralo ahí. Tienes que ser muy específico también cuando escribas los prompts de lo que tú quieres. Si tú quieres que te escribas sobre FHA con 203A, tienes que ser bien específico, no hacer solamente un comentario a la ligera, porque te va a dar información muy a la ligera. Tienes que ser bien específico si tienes un tema en especial, para que entonces te genere la información base. Si no te gusta la información, simplemente tú le dices, créame otra vez, genéralo, hasta que él te siga dando y te dé la información que tú quieras, para que puedas trabajarla. Esta es la página que yo he estado utilizando por los últimos meses, que me está creando contenido para mis redes sociales, tanto para Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn. Es la página que he estado utilizando para crearlo. Como se dan cuenta, no me he estresado buscando contenido, simplemente es pidiéndole y lo hace. Y así es mucho más fácil. Así que gracias. Esto es lo que les quería mostrar el día de hoy, para que empiecen a utilizarlo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me dejan saber en los comentarios. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós. Gracias por acompañarnos. Por favor, recuerda suscribirte, dale like al video y compartirlo con las demás personas. La información es poder, solo si se comparte. Gracias.